Hola y bienvenido a esta visión general del producto Aquadata Studio. En esta presentación vamos a enfocar en los principales recursos que tenemos en la suite para base de datos de Aquadata Studio. Me gustaría empezar por los sitios de Aquafold. Entonces, Aquafold es ahora una compañía que pertenece a Idera y el Aquadata Studio está en la versión 19. Si vamos aquí a la homepage de Aquadata Studio, tenemos aquí buenos recursos para empezar, en particular para los que están ahora utilizando el producto por la primera vez. Entonces aquí tenemos los principales recursos con detalles de cómo utilizar cada uno de ellos. Y tenemos también principalmente el listado de todos los motores soportados por Aquadata Studio en cada una de las versiones soportadas. Seguimos agregando más plataformas aquí en este listado. Entonces es bueno aquí siempre consultar a esta página para estar al día en términos de cuáles son los motores, las bases de datos soportadas por Aquadata Studio. Es un soporte que sigue, donde seguimos agregando más y más recursos a cada nueva versión. En este sitio también tenemos la comparación de las versiones, o sea, qué hay de nuevo en 19 y así se va, ¿no?, por todo el historial de los productos. También tenemos aquí la parte de documentación. Tenemos videos con tutoriales acerca de cada uno de los recursos de las features de lo Aquadata Studio. Y principalmente aquí donde podemos aquí bajar una licencia de pruebas, un trial por 14 días y probar todos los recursos que tenemos en el Aquadata Studio. Entonces, este es el portal, los sitios web de Aquadata Studio. Bueno, el Aquadata Studio es un software de alta productividad para los profesionales de TI, las personas que trabajan con bases de datos y con datos. El Aquadata Studio nos permite desarrollar, administrar y también ascender, importar, exportar y analizar los datos de manera visual. El Aquadata Studio soporta más de 30 plataformas de bases de datos, no solamente relacionales, pero también los motores de Big Data, motores NoSQL, motores en la nube. Además, es posible correr el Aquadata Studio además de Windows, en macOS y también en Linux. Bien, ¿quiénes son las personas que normalmente utilizan este producto? Bueno, desde empezando por los desarrolladores de aplicaciones, obviamente los desarrolladores de bases de datos, pero también tenemos clientes que son analistas de negocios, analistas de datos, científicos, modeladores de datos, además de consultores de TI. Esta es un resumen aquí de las plataformas soportadas. Siempre es bueno mirar a los sitios porque siempre estamos agregando más, pero este es un resumen de lo que soportamos hoy con Aquadata Studio en la versión 19. Y aquí tenemos los principales recursos, los recursos que vamos a mirar durante este webinar. Entonces vamos a ver cómo hacer el registro y la conexión a una base de datos, la navegación, o sea, cómo mirar los objetos, cambiar, consultar datos, el editor de SQL, el analizador de consultas, los constructores de consultas, también el editor de datos visual, análisis visual de datos, los recursos que nos permite hacer gráficos, dashboards con una herramienta de BI muy poderosa que es parte de este paquete, importación, exportación de datos de DEL, comparación de esquema, el modelador de entidad de relacionamiento, además de herramientas para administración de bases de datos. Entonces, todo esto son recursos que tenemos en Aquadata Studio. Voy a pasar aquí a esta VM donde está corriendo el Aquadata Studio en la versión 19. Ponemos aquí en el menú de acerca de Aquadata Studio, mirar a los detalles de la versión y también tenemos el link para este portal donde están las principales informaciones acerca del producto. Bueno, vamos a explorar los principales recursos que tenemos aquí en Aquadata Studio, empezando por aquí este menú donde es posible hacer el registro, o sea, conectar a una plataforma, a un motor de bases de datos, y también empezar a ejecutar las consultas, o sea, cargar aquí el analizador de consultas. Entonces tenemos aquí las conexiones, y una vez aquí que estamos conectados, podemos aquí mirar a las estructuras. Entonces podemos aquí cargar a una consulta
y empezar a escribir aquí SQL, y ahí tenemos aquí el menú de consultas con un montón de recursos que vamos a explorar. Tenemos generación de código fuente, tenemos la generación de consultas, o sea, el SQL Builder. El SQL Builder nos permite la generación visual de una consulta SQL. Entonces, esto nos permite generar comandos de SQL todo de manera visual. También tenemos aquí la parte de Analytics. Esto vamos a comprender cómo crear consultas BI, consultas de negocio, mirando a los datos directamente a un motor de base de datos. Todo de manera visual, todo de manera bastante sencilla, como vemos aquí. También vamos a hablar del modelador de SQL. Este modelador nos permite la creación visual de los objetos, tablas o ingeniería inversa para todos los motores soportados. Entonces vamos también a hablar de esto. Además de herramientas para, por ejemplo, la comparación de esquemas, de la comparación de los metadatos y herramientas para el DBA. ¿Ok? Entonces, para empezar, vamos a comprender cómo conectar a un motor de base de datos a uno de los motores soportados por el estudio. Bueno, inicialmente lo que tenemos que hacer es registrar un servidor. Entonces aquí podemos elegir uno de los muchos motores soportados y básicamente llenar los parámetros. Entonces este es lo MySQL Demo 2. Aquí podemos elegir si es de producción o de desarrollo, etc. Aquí una color para las pestañas y obviamente el nombre de usuario, la contraseña y todo más. Bueno, esta información va a generar una conexión a un data source. No hay limitaciones de cuántos data sources podemos conectar, como por ejemplo, podemos aquí conectar a este data source de MySQL, este otro uno aquí de SQL Server, Oracle, eventualmente aquí Postgre. ¿Ah? Y una vez que estamos conectados, podemos empezar a escribir los SQLs. Entonces aquí en el analizador de consultas, como pueden ver, el analizador de consultas tiene la color de acuerdo con la configuración que está en los datasets, en los data source, lo que permite fácilmente comprender en qué entorno nosotros estamos trabajando. Obviamente es una cuestión de seguridad. Entonces aquí tenemos un analizador de consulta para cada uno de los data sources que estamos aquí conectando. Es posible conectar a múltiples data sources de manera simultánea. Una vez que estamos aquí conectados a un motor, a un data source, entonces podemos explorar los databases y entonces los objetos de estos databases, como por ejemplo aquí tenemos una tabla. En esta tabla, para cada uno de los objetos, en la verdad, hay aquí un montón de recursos. Entonces, si hacemos un clic con el botón derecho, tenemos aquí recursos que de alguna manera tienen relación con este objeto que elegimos aquí. Esto también está disponible aquí en el menú de consultas. Entonces podemos empezar por simplemente aquí poner, por ejemplo, un comando SQL. Por ejemplo, select. Vamos a elegir aquí este database. Entonces tenemos el code completion, o sea, el IntelliSense. Podemos elegir aquí una de las tablas y probar la instrucción SQL, como podemos ver. También podemos mirar aquí a la estructura de todos los objetos soportados por Acrobat Studio. Por ejemplo, hacer aquí un cambio en la tabla. Tenemos aquí todos los detalles de la estructura, no solamente los atributos, pero también las foreign keys y todo más, el almacenamiento. Y ahí podemos hacer todos los cambios visualmente, no solamente a SQL Server, sino para todas las plataformas soportadas. Y entonces automáticamente aplicar estos cambios a los motores de la base de datos. Pero me gustaría enfocar un poco más aquí en el editor de SQL. Entonces, podemos empezar aquí por poner una instrucción SQL. Por ejemplo, aquí estamos conectados a un database de MySQL. Vamos aquí a ejecutar esta instrucción SQL.
como pueden ver. Pero podemos agregar más instrucciones SQL simultáneamente. Por ejemplo, digamos esta tabla aquí, botón derecho, tenemos aquí la parte de generación de SQL. Podemos, por ejemplo, generar para esta ventana que está en foco o generar para una ventana totalmente nueva. Y ahí es posible elegir un comando select, un comando insert, duplicate, delete o hacer un clon de la tabla y todo más. Entonces, por ejemplo, vamos aquí a agregar un select en la tabla cliente. Si ejecutamos, podemos ver aquí que tenemos simultáneamente los dos comandos de SQL en ejecución. Pero también este editor nos permite, por ejemplo, elegir un comando y ejecutar solamente un comando a la vez. Entonces, esta primera opción, aquí, ejecutar, va a ejecutar todos los comandos SQL que están en esta ventana. Y aquí va a ejecutar individualmente cada uno de ellos, lo que estamos posicionados aquí en la pantalla. ¿Ah? También es posible cargar una instrucción SQL. Entonces, por ejemplo, volvemos aquí a SQL Server, vamos a cargar otro analizador de consultas, aquí Open o en la carpeta, vamos a cargar un script, entonces podemos cargar aquí este script y ya prontamente ejecutar, comprender la estructura, comprender los resultados de este comando SQL. También tenemos aquí en esta primera opción la posibilidad de comprender la estructura de la SQL. Entonces, en los parse, si ejecutamos aquí los parse, ellos van a apuntar con los comandos y los tipos de comando que está en ejecución. Esto también está disponible aquí en los menús de consultas, parse. La primera, la opción aquí en primer lugar. También podemos, déjenme cargar aquí otro analizador de consultas y cargar un script un poco más largo. Entonces, por ejemplo, en este caso, este parse va a apuntar a cada uno de los comandos SQL, sea desde él o un comando como un DML. Entonces podemos navegar aquí por todos los comandos que están en este script. Además de recursos de navegación como aquí el Magnify, que es muy interesante. Volvemos aquí a esta consulta. Entonces podemos probar una vez más. También tenemos aquí otras dos opciones que son muy interesantes. La primera es la parte de edición de los datos. Entonces, además de nos permitir la construcción de las SQLs y todo más, tenemos aquí la posibilidad de hacer la edición de los datos. Entonces, si hacemos aquí, por ejemplo, en este select, podemos empezar aquí con la edición de los datos y tenemos aquí en esta ventana la posibilidad de cambiar las informaciones, cualquiera que sea el cambio, y podemos también quitar aquí una línea, como podemos ver. Lo más interesante es que aquí tenemos la vista previa, o sea, tenemos un preview de que vamos a ejecutar el motor en la base de datos. Entonces podemos cancelar todos los cambios, eliminar los cambios que ejecutamos, o podemos entonces salvar y aplicar estos cambios a lo motor de la base de datos. Entonces aquí tenemos un editor de datos directamente integrado con preview de los comandos de SQL que vamos a ejecutar. Algunos otros recursos muy interesantes. Podemos también aquí mirar a los planes de ejecución de la instrucción SQL. Entonces, en este caso, tenemos aquí todos los detalles de los planes de ejecución, como podemos ver, cada una de las estadísticas, pero también podemos mirar esto como un gráfico. Entonces ahí tenemos cada una de las tablas de las joins, ¿no?, que son parte de esta instrucción SQL y cómo está organizada la instrucción SQL. Entonces esto obviamente nos ayuda a comprender mejor cómo está la instrucción SQL. También tenemos aquí recursos como, por ejemplo, el historial de SQL. Entonces, el historial de SQL es algo muy interesante porque nos permite
tener acceso a todos los SQLs que ejecutamos. Podemos configurar aquí un número de SQLs que nos gustaría mantener, pero también tenemos aquí el archive, el archivo de SQL nos permite buscar por cualquier SQL que ya ejecutamos. Entonces es buenísimo para personas que trabajan todo el día con SQL, es buenísimo eh, ah, para realmente mantener un historial, ¿no? Y no tener que hacer esto manualmente. Entonces podemos elegir cualquier SQL y ejecutar cualquier uno de los SQL que tenemos en nuestro historial. Esta otra herramienta muy interesante, un recurso muy interesante del editor de SQL de el Aquadata Studio. Entonces hablamos de lo parse, de los comandos SQL, la ejecución o la ejecución de una instrucción a la vez, edición de los datos, también la parte de los planes de ejecución. Estos son los principales recursos que tenemos aquí en los menús de consultas, además de lo historial de SQL. Bueno, mirando aquí a los resultados de una consulta, como por ejemplo en este grid, o eventualmente vamos aquí a este uno donde tenemos más datos, hay aquí una opción para exportación de los datos, en este caso previamente configurado a Excel. En la verdad es posible guardar los resultados en distintos formatos, como por ejemplo podemos generar comandos de insert, podemos exportar XML a Excel. ¿ah? Eh, Esto nos permite entonces hacer la exportación de los datos de los datasets que aquí está en este grid. También es posible configurar, por ejemplo, vamos aquí al archivo, guardar los resultados, entonces podemos configurar distintas opciones o eventualmente vamos aquí a las herramientas, en herramientas tenemos exportar datos, entonces podemos elegir uno database, una plataforma es un database. Podemos elegir una o más tablas. Vamos a mirar, por ejemplo, aquí a la tabla client. Ah, vamos, podemos aquí elegir o exportar un archivo o un prefil, una vista previa. Entonces vamos a hacer la exportación de instrucciones de insert. Si ejecutamos esto, tenemos aquí como resultado eh, toda la exportación de la estructura del objeto y también todos los datos. Como insert, esto podemos almacenar, podemos enviar para ejecución en otra instancia o otro servidor o que sea. Entonces ahí exportación de datos también es un recurso muy interesante de el Aqua Data Studio y una vez más está disponible para todas las plataformas soportadas. Muy bien. Entonces, miramos aquí a la parte de conexión con los servidores, también las consultas SQL. Vamos a ver aquí el generador de consulta o SQL Builder. Entonces, el SQL Builder nos permite la construcción visual de instrucciones SQL, como aquí. Esta es una que podemos ver. Podemos cargar el SQL Builder directamente aquí de este menú. Entonces, tenemos aquí una consulta nueva donde vamos aquí poner los objetos en esta parte. Y si los objetos de las tablas tienen conexión, o sea, tienen las foreign keys, ellos automáticamente va a hacer la conexión entre las tablas, ¿no? De acuerdo con las foreign keys. Si no, podemos hacerlo manualmente. Entonces aquí tenemos la opción de hacer una conexión a los servidores o eventualmente podemos directamente, por ejemplo, vamos aquí a este database, botón derecho aquí, y ahí tenemos el generador de consultas. Entonces, en este caso ya está conectado. Vamos aquí, por ejemplo, elegir la tabla client, la tabla client transaction. En este caso, vamos a quitar la tabla desde aquí. Vamos en la consulta elegir aquí unir automáticamente de acuerdo con la clave externa y ahí ya tener la conexión. Podemos aquí poner por ejemplo también el blocker. Entonces todos ya debidamente
conectados y como vemos aquí, tenemos la generación de los SQL. Am, Ahí hay más opciones, por ejemplo, podemos aquí elegir cuál es la ordenación. Entonces, por ejemplo, el first name, y lo va generando el SQL, como podemos ver. Podemos hacer un group by, un filtro, o por ejemplo, elegir algunas columnas. No me gustaría tener todas. Entonces, por ejemplo, solamente estos tres. ¿Ah? Y ahí probar. Y ahí tenemos los resultados. Entonces, aquí en los SQL ya podemos pegar este SQL, copiar y pegar en un editor SQL y seguir trabajando con ello. Entonces, este es el editor visual. Obviamente aquí podemos almacenar esto, salvar para otra ocasión, almacenar, guardar para otra ocasión donde vamos a utilizar. Pero esto es muy interesante en particular si usted está empezando con la construcción de comandos SQL. Además de tornar más ágil, ¿no?, este proceso. Es bastante interesante, es bastante performático. Entonces, esto es nuestro generador de SQL, nuestro Query Builder. Vamos a ver un poco ahora acerca de la parte de Analytics. Entonces, los Analytics nos permiten la construcción de consultas basados en los datasets, la consulta, los SQL que tenemos en los Aquadata Studio. El Aquadata Studio tiene soporte a múltiples motores, como vimos, relacionales, Big Data, motores en la nube, pero también tenemos soporte a motores de Excel. Podemos conectar a un archivo de Excel directamente e ejecutar comandos de SQL en este archivo de Excel. Por ejemplo, aquí yo tengo uno, básicamente la conexión. Lo que necesitas es configurar en qué carpeta están los archivos de Excel y él automáticamente va a le dar acceso directo aquí en el árbol de conexiones a los archivos de Excel que están en esta carpeta. Por ejemplo, aquí tenemos uno de los archivos de los datasets que están en este caso almacenados en un archivo de Excel. Podemos ejecutar un comando SQL. Entonces, incluso nos permite ejecutar comandos SQL, es el filtro, todo SQL ANSI estándar, mirando a datos que están en Excel. Entonces, esto es los datasets que vamos a trabajar, que vamos a utilizar como base para las consultas visuales que vamos a crear. El visualizador de datos, nosotros lo podemos cargar aquí vía esta opción en la visualización analítica nueva. Entonces creamos una nueva consulta, vamos a hacer la conexión a los datos. En la conexión a los datos podemos mirar a todas las consultas de SQL que están activas. Entonces podemos, por ejemplo, elegir aquí nuestra consulta de la SQL, de lo Excel. Aquí tenemos las dimensiones y las medidas, o sea, los valores que son con alguna orden de grandeza, o sea, numéricos, y aquí las dimensiones, que son las informaciones. Entonces podemos empezar fácilmente, por ejemplo, por traer uno de los atributos como este profit. Vamos a poner aquí en la columna. Ahí podemos, por ejemplo, poner aquí en las líneas, en las filas, vamos a poner aquí el product category. Aquí automáticamente, como está en modo automático, ya generó un gráfico. Lo podemos ordenar, por ejemplo, si queremos ascendente, descendente. Pero podemos poner más detalles. Por ejemplo, me gustaría ver estos datos por cada uno de los estados donde vendemos. Entonces podemos poner aquí en los colores. Aquí tenemos los atributos, atributos que podemos, o propiedades de lo gráfico que podemos cambiar o podemos agregar. Entonces vamos a ponerlo estado aquí en la color. Esto ahora nos presenta cada uno de los valores, pero seccionado por cada uno de los estados. Esto es bastante interesante. Y si elegimos aquí una de las secciones, podemos ver cuáles son los datos que son parte de esta consulta, de esta parte de lo gráfico en particular, lo que es muy, muy interesante. Vamos a crear uno más. Entonces, podemos aquí generar otra hoja de cálculo. Y vamos a empezar, vamos a mantener aquí este trabajo con el profit.
¿ah? Vamos aquí cambiar para un circular. ¿Ah? Ah, Podemos, por ejemplo, tomar el estado y agregar el estado como color. Entonces él va automáticamente aquí a presentar la información y ahí entonces vamos a agregar las etiquetas y tenemos un gráfico con la información de lo total de las ventas o de la verdad de la lucratividad, ¿no? Eh, por cada uno de los estados donde vendemos, ¿no? Ah, Aquí también tenemos la opción de clonar, o sea, vamos a hacer un clon, vamos a duplicar esta hoja de cálculo, vamos a quitar aquí el estado, ¿no? Y vamos a utilizar este recurso de georreferenciamiento. El geo nos permite, por ejemplo, hacer algo así. Vamos a tomar aquí el estado, lo ponemos aquí en la propiedad de geo y lo que va a generar es este gráfico con la mapa donde tenemos las ventas. Muy interesante, ¿eh? Podemos una vez más hacer la duplicación y tal vez vamos a elegir aquí una región donde nos gustaría enfocar. Entonces, botón derecho aquí y vamos a mantener solamente esta región, estos países. ¿Ah? Ahí podemos ver los detalles de estos países. Pero me gustaría comprender, por ejemplo, mejor cuál la cantidad de ventas en cada uno de ellos, porque aquí está todo tiene el mismo tamaño, ¿no? Entonces podemos tomar aquí una vez más el profit, y entonces poner aquí en tamaño y ahí tiene proporcionalmente donde se vende más los productos. Estas son algunas de las opciones de gráficos que podemos crear. Hay aquí un montón de recursos y de opciones que se puede elegir. También tenemos soporte aquí a la creación de un dashboard o un panel. Entonces vamos a crear un panel y en este panel podemos poner aquí múltiples consultas simultáneamente. Entonces es posible aquí la construcción de algunos dashboards, algunos paneles, donde podemos agregar múltiples consultas y generar realmente un resultado muy interesante en términos de consulta de los datos, pero porque todo es visual. ¿Ah? Entonces es realmente una herramienta de BI bastante completa, bastante interesante y que es parte de lo Aquadata Studio. ¿Ah? Esto que vemos aquí está disponible para todas las plataformas soportadas. ¿Ok? Entonces esto con respecto a los recursos de análisis visual de los datos. Ok, vamos adelante. Entonces ahora vamos a conocer aquí el recurso de modelado. Cómo hacer un modelado de entidad de relacionamiento con Aquadata Studio. Podemos obviamente empezar por un diagrama desde los cero. Entonces podemos elegir aquí una plataforma, por ejemplo Oracle, ¿no? Y podemos empezar por traer los objetos. Entonces las conexiones que hay entre los objetos, podemos obviamente aquí entrar con los atributos y después las conexiones, todo más, empezar a generar un modelo de datos, un modelo de relacionamiento para después finalmente sacarlo script para correr esto en el motor y generar la base de datos. Pero normalmente lo que va a pasar es que vamos a empezar por un proceso de inversa. Entonces aquí en la opción general de los menú del modelador vamos a elegir por ejemplo esta conexión SQL Server, este motor, esta base de datos FireDAC. Ahí vamos a mirar solamente las tablas en este caso y finalmente lo que tenemos es los diagramas con todas las conexiones, todos los detalles, las tablas con todos los atributos y obviamente aquí podemos hacer cambios, podemos cambiar por ejemplo los atributos, también las conexiones, todo más, podemos crear otros objetos, otras tablas, podemos agregar simplemente agregar por ejemplo un nuevo atributo a una tabla existente. Ah, Esta herramienta obviamente nos permite almacenar estos diagramas en una carpeta para una utilización posterior. También nos permite la exportación de los diagramas, sea en archivo PDF o enviar directamente a una impresora. También
podemos generar los scripts, o sea, podemos generar todo el código para correr esto en el motor y generar los objetos. Por ejemplo, vamos a mirar aquí solamente a las tablas. ¿Ah? Ah, ahí tenemos el siguiente. Podemos obviamente almacenar un archivo o tener una vista previa, o sea, un preview de qué va a pasar. Aquí es posible elegir algunas opciones, como por ejemplo si nos gustaría hacer un drop en todos los objetos o no. Y ahí tenemos los scripts, ¿no? Para la creación de esta base de datos. Entonces podemos hacer los cambios y podemos entonces generar los scripts para correr ahí directamente en el motor. ¿Ah? Esta herramienta de modelado está disponible para todas las plataformas soportadas. Entonces podemos hacer ya inversa en todas las plataformas que soportamos. No hay excepción. Todas las plataformas realmente. ¿Ah? Entonces esto acerca de nuestro modelador entidad de relacionamiento que es parte de la herramienta de Aquadata Studio. Tenemos también aquí en este menú, en herramientas, algunos recursos muy interesantes, como por ejemplo la herramienta de comparación. Entonces, la herramienta de comparación nos permite, por ejemplo, hacer comparaciones de resultados, o sea, dos datasets, y podemos hacer la comparación de los datos de las dos consultas de SQL y comprender cuál es la diferencia de datos que hay entre una y otra, por ejemplo. Podemos hacer la comparación de comandos de SQL o de store procedures o procedimientos almacenados que están en archivos o comparación de dos pestañas, por ejemplo, donde hay código, dos códigos de SQL y comparar la diferencia que hay entre ellos. Podemos hacer también la comparación de esquemas, lo cual vamos a probar ahora. Entonces, aquí en la comparación de esquemas, podemos elegir dos distintos databases, sea de la misma plataforma o de distintas plataformas que sea. Entonces, por ejemplo, podemos elegir aquí el database FireDAC en MySQL, perdón, en SQL Server. Podemos también elegir en Oracle también el database FireDAC. ¿Ah? Vamos a hacer una comparación solamente de las tablas. ¿Ah? Hay aquí detalles que se puede configurar, lo que le gustaría comparar. También se debe ignorar las mayúsculas y minúsculas, ¿no? Para la definición de los objetos. Vamos a ejecutar la comparación. Y lo que tenemos aquí como resultado es la posibilidad de comprender si los esquemas, incluso si están en motores distintos, en plataformas distintas, si estos esquemas son o no compatibles de alguna forma. Obviamente podemos también utilizar esto para comparaciones, por ejemplo, de un entorno de desarrollo a un entorno de homologación, por ejemplo, y comprender las diferencias que hay de objetos, de las tablas, de store procedures, lo que sea. O podemos eventualmente, por ejemplo, hacer una comparación desde homologación, por ejemplo, a un sistema productivo y comprender cuáles son los objetos que se debe actualizar en los sistemas, en la versión que está en producción. O entonces chequear si hay algo que está ahí en producción que no debería, por ejemplo, diferencias que hay en indexes o en estructura de stock procedure, lo que sea. Entonces, ahí está por finalizar la comparación. Como vemos aquí, podemos ver de este lado la estructura del objeto en SQL Server y de este lado la estructura del objeto en Oracle. Entonces es posible comprender si las estructuras son compatibles o no, si eventualmente es posible hacer una migración de datos entre ellos, o incluso en la misma plataforma, entonces generar la sincronización de estos scripts, de estos esquemas. ¿Ah? Entonces esta la herramienta de comparación que está aquí en el menú de herramientas. Tenemos también herramientas que están destinadas a lo DBA. Estas herramientas están disponibles para estas plataformas que vemos aquí. Entonces tenemos Vertica, Teradata, Sybase, tenemos Postgre, Oracle, MySQL, SQL Server, Informix, DB2, Amazon, Redshift, ahí así va. En las herramientas de DBA nos permite tener una visión más profundizada, o sea, son herramientas dedicadas a la persona que va a mantener el motor. Por ejemplo, SQL Server, podemos ver el almacenamiento de los datos. Entonces vamos a elegir aquí SQL Server.
esta instancia de SQL Server y ahí podemos ver cómo está toda la parte de almacenamiento. ¿Ah? O entonces, por ejemplo, aquí en SQL Server podemos tener una idea, por ejemplo, de las sesiones que están activas. Entonces elegimos aquí SQL Server una vez más y eventualmente nos permite aquí cerrar una sesión. Si hay algo que pasa, si hay por ejemplo bloqueos, podemos cerrar una sesión que está generando algún bloqueo. Si vamos aquí a Oracle, por ejemplo, tiene aquí recursos también para la administración del almacenamiento. Tiene también para la parte de rollback. Entonces aquí el almacenamiento, fragmentación, espacio de las tablas, los archivos de datos, estadísticas de objeto, estadísticas de archivo. ¿Ah? Ah, por ejemplo, también toda la parte de seguridad. Entonces podemos manejar toda la parte de seguridad y por ejemplo también para Oracle. Ahí tiene los usuarios, los esquemas, quién tiene acceso a cada una de las cosas, todo de manera visual. Esas son herramientas para la persona que va a hacer el mantenimiento del motor, a la administración. Están disponibles para estos motores que vemos aquí, desde MySQL, ahora como Postgre. Es bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, aquí almacenamiento en lo MySQL, como podemos ver. ¿Ah? Las tablas que están cargadas y así. También opciones para Postgre. Entonces aquí elegimos Postgre. Tenemos ahí los espacios en utilización de cada uno de los objetos. Esas son algunas de las opciones de las herramientas que tenemos para los DBAs. ¿Ah? Como podemos ver aquí, en este caso los parámetros de Oracle, la instancia, todos los detalles. Entonces podemos cambiar todo de manera visual. ¿Ok? Entonces hablamos de la parte de SQL, las conexiones a los servidores. También hablamos de los analizadores de consultas, el editor SQL, los SQL Builder, editor de datos visual, la análisis visual de datos, que es muy interesante, exportación de datos, comparación de esquemas, el modelador de entidad de relacionamiento y también la parte de administración de la base de datos ahora últimamente. En resumen, el Aquadata Studio tiene recursos para mejorar la productividad, sea desarrolladores, analistas, DBAs. Nos permite conectar a más de 30 motores, 30 bases de datos distintas. También desarrollar consultas de manera muy performática, además de la visualización de datos y la administración. Gracias a todos y obtengan más información y descargue su evaluación gratuita en aquafolde.com.